Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Aida Margery San Gregorio Lima, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNED. Aquí les muestro mi documento de identidad. Este es el video número 2 de la tarea 1 de Física General. Este consiste en realizar movimiento parabólico, hacer la identificación para esto, y vamos a tomar como referencia estas fórmulas que están aquí. Posterior a eso, pues nos pide tener en cuenta el GOLAB y tomar como referencia los números de la sumatoria del primer decimal de la sumatoria que nos dio para el ejercicio 1. En este caso, a mí me correspondió el número 4, que sería el decimal, y corresponde a 40. Ese es el valor que vamos a utilizar de la velocidad. Entonces, aquí nos piden que tomemos de referencia el valor de la velocidad asignada en el paso 3, que en este caso pues sería 40, y la aceleración gravitacional, que sería 10, usando las ecuaciones de la tabla 1, que fue la que mostré inicialmente, y nos piden que obtengamos el X máximo, Y máximo y el tiempo de vuelo, y llenar la siguiente tabla para los diferentes ángulos. Aquí identificamos los diferentes ángulos, reemplazamos la fórmula utilizando el valor de la velocidad asignada, que fue 40, y para dar posterior solución a los. Entonces nos vamos a GOLAB, nos dicen que el valor de aceleración gravitacional es 10 y que el valor de la velocidad de lanzamiento es 40. Nos piden hallar el X máximo, entonces que sería la distancia horizontal, y observamos que desde el momento del ángulo 0 se eleva, llega hasta un punto y luego desciende, igual acá. Empezamos con el ángulo 0 y al llegar a 90 desciende. Al llegar a cierto punto vuelve y desciende. Para hallar Y me dice que es la distancia, la altura máxima. Me dice que inicia aumentando y llega a un punto donde se mantiene y ya queda en aumento, igual acá. Empieza en 0 y va aumentando hasta que llega a 80. Para hallar el tiempo de vuelo, pues hallamos el tiempo de vuelo para verificar, y si se dan cuenta va en aumento y hasta que llega a 8 y 8 y 90. Esto se mantiene. Luego me dice, relacione los datos obtenidos en la tabla en la gráfica obtenida en el simulador y responda a las siguientes preguntas. Comparando los resultados obtenidos en el alcance máximo, o sea X máximo, para el ángulo de 60 y la gráfica del simulador, ¿cuál es la línea según el color que corresponde al movimiento? Entonces me acuerdo que es X máximo. ¿Cómo hallamos X máximo? Que es la distancia horizontal. Entonces, aquí nos dice que cuando está en el ángulo 60, observemos este amarillito y me dice que es 138, 135, más o menos. Entonces, cuando nos vamos a la tabla, vemos que cuando el ángulo está en 60, 138. Entonces, ahí podemos dar respuesta a la primera pregunta, que sería el color amarillo. Dice, a partir de la gráfica de la altura máxima, o sea, Y máximo, y la velocidad del ángulo, ¿qué pueden concluir cuando el ángulo aumenta con respecto a la altura y cuando disminuye? Argumenta tu respuesta. Entonces, Y máximo, vamos aquí. Entonces, vemos que aumenta y va aumenta. Igual, se mantiene en aumento. Entonces acá
Como la función de la altura máxima depende del seno del ángulo, a medida que el ángulo aumenta, será mayor la altura. Entonces, a mayor altura dependiendo del ángulo, a medida que el ángulo aumente, aumenta la altura. Y a medida que el ángulo disminuye, pues igual disminuye la altura. ¿Cuál fue el ángulo de lanzamiento que tuvo mayor tiempo de vuelo y el menor? Argumenta tu respuesta. Entonces, vamos y verificamos acá el tiempo de vuelo igual. Entonces vemos que va en aumento, va en aumento, va en aumento. Y a mayor aumento del ángulo, igual. Entonces, como la función del tiempo de vuelo depende del seno del ángulo, a medida que el ángulo aumenta, será mayor el tiempo de vuelo. Y a medida que disminuya, será menor el tiempo de vuelo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que les haya gustado.